en Puccini, quien incorporó en sus óperas personajes profundamente humanos, con un lirismo y una dimensión emocional que fueron más allá de esa corriente del verismo tradicional. Que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Otero Banel con un tema del mes de diciembre. Vamos a platicar de aguinaldo. Tendría que ser aguinaldo y en el mes de diciembre, el primer programa del mes de diciembre y último programa que conduce un servidor en este año. Ya nos veremos el siguiente año, si Dios quiere y la facultad nos deja, aquí vamos a estar. El programa es en vivo, y entonces pueden llamarnos y hacernos preguntas sobre los temas que vamos a estar tratando. Los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia del 860 de Radio UNAM y por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la CUAED y en YouTube. Recuerden que si necesitan orientación en materia contable y fiscal, nos pueden visitar en la oficina de asesoría fiscal gratuita, ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y para informes respecto a estas asesorías, pueden llamar al 55 55 50 79
98. Y antes de presentar a mis dos grandes invitados, a ambos los admiro mucho, uno por su edad y el otro por su juventud, pero los dos por sus conocimientos profesionales, vamos a nuestra ajustada sección de Cuentas Claras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aguinaldo. El aguinaldo tiene su origen en Roma y es tradicional obsequio, regalo o paga extraordinaria que se realiza por Navidad. Es una tradición muy antigua que se remonta al pueblo celta, costumbre conocida con el nombre de eguinad, con la que los celtas designaban el regalo de Año Nuevo. El aguinaldo en México surgió como una prestación en la Ley Federal del Trabajo en 1970 en forma obligatoria. Es obligación del patrón pagar el aguinaldo a los trabajadores cada año antes del 20 de diciembre, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Fuente: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Cuentas Claras. Bien, regresamos después de esta pausa y me honra tener aquí a dos grandes especialistas, dos gentes que saben y dominan los temas, y el primero de ellos es alguien muy conocido por nuestro auditorio, fue conductor de este programa, es el decano de maestros de fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración, casi el decano de la facultad. Él fue el creador del impuesto sobre la renta, la primera ley que existió, la escribió con piedra y cincel, pero sí, es el maestro Baltasar Ferrino Paredes, a quien admiro, respeto y le debo muchísimo profesionalmente hablando. Baltasar. Gracias, Salvador, qué gusto estar aquí con mi público universitario y de verdad quererles transmitir todo lo que tenemos acumulado en este disco duro ya tan cipiado, sí. Pero al final de cuentas es un conocimiento que hay que transmitir y sigo vigente en ese tema. Claro. Y ambos tienen un currículum tan grande que si me pongo a leerlo, me van a disculpar, pero si me pongo a leerlo se me va el programa completo. Contigo, Baltasar, necesitaría 2 horas para presentarte y leer tu currículum. Y con el maestro Álvaro, pese a su juventud, el maestro Álvaro Martínez Rodríguez, a quien también admiro y le agradezco estar aquí. Álvaro, gracias por acompañarnos. No, toda la admiración es mía, maestros, ya se los he dicho, siempre es un placer venir a compartir estos micrófonos con ustedes, pues en particular con el maestro Peregrino, que es el creador de la ley del impuesto sobre la renta, que además me examinó cuando me dieron el título de contador, entonces, pues imagínense, para mí es un gran honor ahorita estar compartiendo estos micrófonos. Con el presidente de tu jurado de examen profesional. Claro. Y con la fuente auténtica de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Eso es algo muy hermoso. No, pero no nada más de la ley del impuesto a la renta, de su reglamento, del IVA, de su reglamento. Y otras leyes, como la ley federal del trabajo. O sea, sí, claro, todo. Todos unos temas, pero es toda una institución el maestro y toda nuestra admiración. Puedo resumir el currículum de ambos, 100% FCA. Es correcto. Ya, así es. Resumimos el currículum porque de verdad hay mucho que tratar el día de hoy y leerlo, me van a disculpar ambos y con mucho cariño se los digo. Prefiero no leerlo. Quiero destacar que el invento o la creación de la ley del impuesto sobre la renta fue en 1921. Sí. Entonces allá con el presidente Álvaro Obregón, es cuando se crea y nace, para que no sean exagerados, que yo soy el que nació con esa ley. Tú la creaste. Asesoró a este Álvaro Obregón. Dijo, haz una ley sobre el patrimonio, sobre estos incrementos positivos del haber patrimonial, llamémosla así, tomemos estos modelos de otros países y se plasmó. Y le dijo, y plasmó la primera ley. Ay, qué cosas, amigo. Así Pero es. cuéntanos. A ver, yo quisiera empezar por preguntarles, acaba de suceder algo el día de hoy. Hoy sale publicado o se hace de conocimiento público la modificación al salario mínimo para el año 2025 con un 12% de incremento, 278.80 en la mayoría del país. Y bueno, no me aprendí el salario de la región fronteriza, me van a disculpar nuestros 419.88. Tenía que ser Baltasar Peregrino, claro. Sí, no hay que olvidar que esta presión por parte de lo que se llamaba antes TLC, hoy ayúdenme cómo se llama.
TEMEC. Entonces tenían que poner los salarios competitivos a los mismos países como son Estados Unidos y Canadá. Que hoy andemos temblando porque si renuevan o que corrigen o ajustan el tratado, el TEMEC, bueno, esa es otra cosa, pero tenemos muchos pendientes. Entonces los salarios se incrementaron justamente en el sexenio pasado para dejarlos más o menos acordes. El incremento anual que fue en todo el sexenio era de un 20%, hoy tan solo fue del 12%. Baltasar, sí, yo estoy de acuerdo contigo, qué bueno que se aumente el salario mínimo para los trabajadores, es excelente que los trabajadores que durante muchos años, bueno, por lo menos cuando yo empecé a trabajar, congelaron el salario mínimo y lo anclaron las multas a los salarios y entonces el salario mínimo se quedó congelado 40 y tantos años. Y en 2016, sexenio previo al sexenio anterior, empieza a modificar, se desvinculan y empieza a modificarse el salario mínimo. Pero yo quisiera hacer un comentario, y yo sé que a lo mejor se me van a venir los dos encima. Bien por los trabajadores. Pero Baltasar, Álvaro, ¿no crees que se puedan cerrar muchas fuentes de empleo, sobre todo de las pequeñas empresas, que con la carga de esos salarios y la carga laboral pudieran llevarlos a decir ya no puedo? Sí, claro, yo creo que este tipo de incrementos, cuando estamos hablando de microempresarios, pues les impacta, ¿no? La seguridad social es algo costoso, ha llevado a mucha gente a buscar esquemas elusivos y evasivos para no andar cumpliendo con esto, que digo, de entrada eso está mal, pero estas pequeñas empresas, pues puede ser que no soporten un incremento del 12%, ¿no? Si sus márgenes de utilidad son pequeños, van empezando, o los pequeños emprendedores van iniciando un negocio, si es algo muy complicado y es muy arriesgado, por un parte del trabajador, pues les das un poco de capacidad económica mayor y a lo mejor buscas incrementar otros impuestos como el consumo, ¿no? Que incrementas indirectamente más recaudación en el IVA, pero también encareces precios, ¿no? Encareces estos medios de producción. Y eso llevará a lo mejor a los emprendedores a empezar a hacer números, a ver qué tanto pueden ajustar y verificar si realmente van a poder soportar como hoy actualmente están produciendo y determinando esos costos, si realmente les van a ayudar a soportar o incrementar estos precios y ver si qué tan aceptado es eso, ¿no? Y digo, para los pequeñitos, habrá empresas grandes que obviamente ya están muy consolidadas en el mercado, pero pues cómo se mueve esto, ¿no? Es un punto muy, muy complicado de analizar, ¿no? Tenemos que hablar del aguinaldo, Baltasar, pero quiero hacer un comentario y empezar a hacer otros comentarios para entrar de lleno al aguinaldo. Pregunta, ¿yo tengo que aumentarle a todos mis empleados, independientemente del salario que ganen, el 12% o solamente a aquellos que queden por debajo de los 278.80? Hoy está en 248.93. Quiero suponer que tengo un empleado que gana 260 pesos y tengo otro que gana 300. Sí, la respuesta es no, porque tienes trabajadores que ganan mayor salario y no les tienes que aumentar el equivalente al 12%. Yo creo que aquí tenemos que seleccionar muy bien a quién le vas a aumentar. Porque esto es por logros, no por posición en un momento dado política. Pero lo que sí es claro es que no puedes tener una persona trabajando con menos del salario mínimo, con menos, para el próximo año 2025, con menos de 278 pesos. Y tampoco puedes decirle, es que me vas a trabajar medio tiempo. No existe eso. No. Entonces, a ver, hoy tengo un trabajador que gana 260 pesos, el salario mínimo es 248.93, algo así. Uh-huh. El salario mínimo al moverse se va a ir a 278.80. Yo tendría que mover ese trabajador de 260 por lo menos a 278.80. Es correcto. Así es como tienes que tenerlo. Y en esto tiene muchas implicaciones porque déjame contarte el edificio donde yo vivo. Pues resulta que hay muchas personas que tienen gente quien le ayude para la limpieza, para el chofer y chispas, no van a poder lograr pagar el salario. Por otro lado, un logro de la gente de servicio, pues tienes que darlos de alta en el Seguro Social. O sea, esto ya identificando representa un 50% más.
Si piensas que el salario mínimo en el año 2024 era equivalente a 7,500 redondeado, pues vele emitiendo otro 50% de seguridad social. Como 11,000 pesos. Como 12,000 pesos. Y 278.80 para el año que entra van a ser como 8,750. Correcto. Pero fíjate que si yo dejo a una persona que estaba en 300 pesos, la dejo en 300 pesos para el año que entra, es posible que me llegue y me diga, Salvador, por favor, bájame el salario, ponme salario mínimo, porque resulta que con 300 pesos al descontarme ISR y descontarme Seguro Social, voy a ganar menos que el Mi salario percepción mínimo. es neta. Y sí, seguramente que estos son de los cambios laborales. Mira, te cuento algo, en materia fiscal no ha habido grandes cambios, es más, para el año 2025. Dicen que no va a haber reformas fiscales. Y lo pongo en ese contexto que dicen, porque hasta que no ver la resolución miscelánea, que confío que se publica un día 28 de diciembre, como tradicionalmente sucede. Es profeta, ¿eh? Ya está fijando la fecha, ya está fijando la fecha. Pero además lo habla por experiencia. Entonces, todo esto va a tener implicaciones laborales en los programas de cómputo para elaborar las nóminas, porque imagínate, ahora el salario mínimo son 278 pesos, que van a ser algo así como 9,000 pesos. 8,000 y feria. 8,750 más o menos. Exacto. Entonces, 8,700 pesos que va a ser, y eso liberado en términos del artículo 96, primer párrafo, cuarto renglón, te establece que no habrá retención de impuestos sobre la renta. Ni tampoco la ley del Seguro Social lo señala, porque la propia Constitución establece que el salario mínimo en el artículo 123, apartado A, no me preguntes la fracción, que no se puede retener. Bueno, pero lo puedes deducir, 28 fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿quieren saber el monto? Si yo multiplico los 278.80 por 30.4. Correcto. Son 8,475,52. Ok, 8,400 ya. La reflexión es, yo patrón que tengo una tiendita y tengo una persona que me ayuda a despachar. El incremento es un 12%, más el seguro social. La reflexión es, ¿será negocio? Ajá. Si yo multiplico eso por 1.5 para sumarle el costo de seguridad social, un trabajador por lo menos te va a costar 12,713 pesos mensuales. ¿Lo aguantas? La tortillería de la esquina también. ¿Lo aguanta? ¿Lo aguanta? Sí, todo ese, la panadería. Y son productos básicos, indispensables, que lo único que hace es romperle el osito Bimbo a los pocos emprendedores que quedan. Oye, pero ya que dijiste la tienda de la esquina y la panadería, las personas que trabajan en las panaderías están todo el tiempo de pie. Sí. Había por ahí una ley silla, ¿no? Una reforma a la Ley Federal del Trabajo que la bautizaron como la ley silla. Bueno, esto es válido, hay que reflexionar que cuando tú vas a una tienda de autoservicio, el personal está de pie, no hay una sillita. La panadería, el de la caja, los que andan en el súper en los pasillos. Te cuento que justamente antier, se aprobó ya finalmente en la Cámara de Diputados, pero no entra en vigor al día siguiente de su publicación, va a entrar en vigor 180 días después del día de ayer. 180 días, 6 meses. Tienen 6 meses los patrones para buscar que todas esas personas tengan una silla donde poderse sentar. Yo quiero ver los que andan en los pasillos, en las tiendas de esas grandes. Sí, los almacenes, las tiendas de autoservicio. Así es. Pero las tiendas, digamos, de tipo, perdón que diga el nombre, Liverpool, Palacio de Hierro, que la gente esté enferma de las piernas. Chispas, por tanto, estar de pie. Claro, pero además muchas empresas, ferreterías que están atrás del mostrador, muchas empresas, la de la tortillería está de pie todo el tiempo. Bueno, pues ahora ponle una silla, agrégale ese costo a tus costos. Sí, aguanta. ¿Será inflacionario? Yo creo que sí, tristemente sí, aunque hemos visto que no, en los 80s era súper inflacionario, ahora hemos visto que no tanto. Pero yo creo que ya está llegando a un nivel en donde no van a aguantar muchos empresarios. Sí, me temo que ese es parte del tema, porque hay otro proyecto también de reducir el número de horas. A 40. A 40, de y 48 también, ya que a 40. entremos al aguinaldo, hay un proyecto de modificar aguinaldo el aguinaldo, al doble, ¿no? ¿no? Álvaro, ¿qué Sí. sabes de ese proyecto? Sí, básicamente lo que están buscando es duplicar el monto del aguinaldo. Obviamente esto encarece. Si hoy por temas de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 87, nos dan 15 días por lo menos que se tienen que pagar, que
pues las micros y pequeñas empresas es el monto que tienen que pagar. Con esta iniciativa, si es que se llegase a aprobar, todavía está en la congeladora, se duplica el monto a 30 días. Eso es lo que están buscando. Entonces, tus costos como empresario van a seguir incrementándose. Pero sí te pueden doblar el aguinaldo. El sobrecito amarillo que te lo van doblado. Y es el doble ya. Es el doble. Sí, claro. No dijeron qué tipo de doblez. Pero ya nadie entrega sobrecitos amarillos. Ya todo el mundo entrega transferencia. Bueno, pueden imprimir la transferencia, meterla en el sobre amarillo. Y ya cumple. Lo doblan, tienes tu aguinaldo al doble. Y ya, ¿no? Sí, cómo ha cambiado todo, de verdad, chava. Esto de que nosotros llevamos contabilidades en hojas printaform, En que tabulares. eran unas tabulares de 14, 16 columnas. Hoy se convirtió en Excel. Y Sí. hay gente muy hábil, sobre todo la gente joven, tú mismo eres muy hábil con el Excel. Entonces habrá que voltear a ver cuál es el futuro de nosotros los contadores. Y la inteligencia artificial ahí viene. Y la inteligencia que ya está. Ajá. Y que va a llegar a decir que el Excel es obsoleto. Sí, pero ya todo está en la nube ahora. Ya todo Así está es. en sistema. Pero bueno, a ver, el aguinaldo. Yo escuché en cuentas claras que hay que pagarlo antes del 20, es decir, el día límite es el 19, Álvaro. Es correcto. El 19, sí, es que es la dispensación la más tardar el 20, entonces interpretan que el último día, pues si es a más tardar el 20 debería ser el Pero 19. la ley dice textual antes del El 20. Ujú. Sí. Antes del 20. Y antes del 20 es el 19. Día límite. Pero advierto que hoy estamos A a 4. 4. 15 días. Entonces ya la posibilidad que algún momento especulamos que sí se iba a aumentar al doble, me parece que sería criminal en estos momentos. Sí, sí, ahorita lo aprueban. Le pegas y lo al publican, flujo, ay, truenas sí, a todas Sí. a ver, la gran parte de los patrones de este país son microempresas. Sí, 80, 90% microempresas. Entonces, ¿cuántos de esos van a aguantar este tipo de golpes? Y más porque muchos el 15 de diciembre acostumbran muchos pagarlos porque junto con la quincena deciden darles el aguinaldo, ¿no? Sería algo muy curioso que el día 16, cuando tú ya pagaste el aguinaldo, que lo aprobaran, ¿no? Digo, no creo que pase. No sería creo que algo pase, no, pero ojalá, además no, si pero lo aprobaran tendría que ser para entrar en vigor hasta el año que otro entra, año. ¿no? Ujú. Yo confío que sí sea, pero pues el objetivo es sacar las cosas a la voz de ya y aprobadas por todos los congresos estatales en minutos. Acuérdate cómo está coordinado Sí, hoy todo está eso. trabajando la legislación, todas las reformas se están aprobando de una forma absurda y rapidísima. Absurda. Y yo creo que es en detrimento del país. Sí, claro. Este tipo de cosas, ¿Y porque cómo ves la economía, Baltasar, para el año 2025? chispas, es lo mismo que me pregunta toda mi gente, mi esposa, mis hijas. Tú que estás más metido, dime cómo la ves. Bueno, los analistas hablan de un crecimiento, algunos hasta de menos del 1% para el próximo año como PIB. Y Híjole. el gobierno está hablando que vamos a tener un 2,5, 3%. Entonces, ahí estaría, pero nunca sus pronósticos han acertado. Entonces, ¿cuál sería el futuro? Mira, hay tantas nubes hoy en el panorama que Una de las nubes se llama Donald, ¿no? uno se llama Donald justamente. No es el pato, aclaro. No. Sí, entonces ahí qué va a suceder, va realmente a bloquear y a imponer un impuesto del 25%, es el talón de Aquiles que ahorita todos traemos. Claro, o sea, la economía se ve muy difícil y ojalá la presidenta pueda lograr hacer algo en esas negociaciones. Se ve que sabe negociar. Mira, cuando menos yo creo que entiende el idioma inglés y yo sé que entiende también el ruso. Ajá. Entonces, yo ya le escuché hablando ruso en algún Entonces meme que debe haber llegado. va a estar sentándose con Vladimir Putin para negociar que se acabe la guerra en Bueno, eso tiene consecuencias porque no hay que olvidar que tanto Rusia como Ucrania son altos productores de verduras. Y de granos. Y de granos. Ucrania es el granero del mundo. Sí. Entonces, si sigue la guerra, pues todos los futuros de granos se van a ir al cielo. Híjole, pero bueno, mejor hablemos de aguinaldo. Mi querido Álvaro, dijiste que son 15 días. Sí. Mínimo. Mínimo. ¿Qué pasa si yo trabajé, tú me contrataste a mediados de año, déjame ponerlo así, 1 de julio para que sea exactamente la mitad del año, ¿no? ¿Me vas a dar 15 días de aguinaldo? Sí, lo que se dice es que se tiene que pagar los 15 días cuando un trabajador labora todo el año. O sea, porque esta es una prestación que nace
Este derecho nace cuando un trabajador cumple o labora todo el año de calendario. La misma Ley Federal del Trabajo dice, oye, ¿qué habrá en supuestos cuando un trabajador no labora todo el año, como es el caso que está comentando, que solamente trabajó de julio para diciembre? Pues entonces tienes que pagar la parte proporcional, ¿no? Quiere decir que si él estuvo trabajando a lo mejor desde enero hasta junio, trabajó 6 meses y seguramente su patrón, cuando él ya se finiquitó la relación laboral y le dieron su finiquito, le dieron la parte proporcional del aguinaldo, que han de haber sido 7.5 días, si estuvo con el aguinaldo 182 días o 183 días. Y ahora esta persona que pues ya ha llegado este mes antes de llegar el 20, yo le tengo que dar sus 7.5 días de aguinaldo, que es la parte proporcional que le corresponde, ¿no? Que de hecho es algo muy curioso, ¿no? Porque la fecha límite del pago es antes del 20. ¿Y qué pasa si no labora los demás días, no? Recibe el aguinaldo y abandona la vámonos, ya empezamos el Guadalupe Reyes o recibiendo el aguinaldo Reyes. Aguinaldo Reyes. Hacemos el aguinaldo Reyes y pues oye, realmente trabajo todo el año, pues no, pero claro, pues generalmente los patrones como que se sensibilizan en eso y dicen, bueno, ya ha llegado esta fecha, pues ya ni modos, ¿no? Claro. Le damos su parte proporcional. ¿Qué pasa si una mujer se fue de incapacidad 90 días por incapacidad de maternidad? Uh-huh. Para efectos de calcular el aguinaldo, ¿tomo todo el año o esos 90 días ya no tendría que pagarle aguinaldo porque le pagaron su pensión, su subsidio, su incapacidad con el salario base de cotización, que ya incluía el aguinaldo en ese pago? La respuesta es sí, se le tiene que pagar porque la maternidad está considerada como un riesgo de trabajo. Ah, Chihuahua, a ver. No, déjame terminar. Es peligroso. Accidente de trabajo, embarazo. Entonces, está en la misma clasificación del Seguro Social. Lo mismo sucedería con cualquier trabajador que se haya accidentado en camino a al negocio o dentro de la misma planta. Ajá. No todos tienen la capacidad de ponerle un casco al trabajador y darle botas al trabajador. Pero deberían. Deberían, pero las circunstancias, dijera mi filósofo de cabecera, José Ortega y Gasset, son distintas de una empresa a otra. Su filósofo de cabecera es Ortega y Gasset, el mío se llama Clavillazo. Pero nunca me hagas eso. Sí, habrá que volver a ver cuáles son las circunstancias tuyas como empresario. A veces te doman, y más en este momento en que ¿quieres ser mi proveedor? Sale, vale. De entrada me traes tu registro de REPSE. Sí. Y el REPSE no son enchiladas. Déjame decirte, yo lo he estado cotizando. Para mí el salario mínimo me ha venido muy bien porque ya cotizo en salarios mínimos. Sí, ya las cotizaciones hay que entregárselas a los clientes en salarios mínimos. En salarios mínimos. Ya no se las que entregues en pesos. No. Te voy a cobrar 3 salarios mínimos por hacer tu contabilidad. Ya no en dólares. Ya en dólares, porque entonces el dólar no se mueve y el salario mínimo se mueve en 12%, un 20%, entonces ya aumenté mis honorarios. Y me resulta más cómodo convencer al cliente de decirle, te cuesto igual que un mozo, te cuesto igual que el ayudante del ayudante. Sí, claro. Te salgo hasta más barato. Exacto. Y tengo más conocimientos y más tengo licenciatura. Sí, entonces tu pregunta, si tiene una incapacidad por maternidad, le tienes que considerar la participación, la parte proporcional que le corresponde en su aguinaldo. Sin importar que el Seguro Social le haya pagado su incapacidad contemplando en esos 90 días su parte proporcional del aguinaldo. Es correcto. Sí. Así es. Pero bueno, son también las circunstancias que se vienen manejando. Claro. Álvaro, tengo que ir a una pausa, pero me podrías decir así muy rápido antes de entrar a la pausa. ¿El aguinaldo está 100% grabado o hay algún monto que se pueda exentar? No, hay una parte exenta que la encontramos en el artículo 93 de la ley del ISR y nos va a exentar. La ley dice 30 salarios mínimos, pero como se desindexó este tema del salario mínimo por un decreto, ahora usamos la unidad de medida y actualización. Y 30 aún más, entonces equivale a menos de 15 días de salario mínimo y entonces muy probablemente hasta el salario mínimo. Y voy a regresar con Baltasar a que nos diga qué va a pasar, porque pues a lo mejor no me vas a pagar a mí que gano salario mínimo, 15 días de salario mínimo, que es más que
30 UMAS. ¿Qué pasa y ahí? entonces, ¿qué pasa ahí? Pero vamos a una pausa y regresamos a que el maestro con Nos su conteste. sapiencia nos oriente. En su edición 847, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En este número encontraremos varios artículos en los que nuestros destacados especialistas analizan puntos clave del paquete económico para 2025, como Carlos Alberto Burgoa Toledo, quien nos habla de la relación de este con un borrador que circuló en redes hace unos meses y la única reforma fiscal visible para el año entrante, relacionada con la cancelación de los FDI. Mientras tanto, Humberto Cruz Hernández expone el tema de la tasa de recargos para 2025 a raíz del proyecto de ley de ingresos de la Federación presentado, así como su relación e interpretaciones de la Suprema Corte y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte, Susana Mireles Arreola trae a la mesa lo más relevante de todo el paquete, analizando específicamente los criterios generales de política económica y las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. Y mediante una serie de preguntas y respuestas, Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga estudian el estímulo para otorgar la condonación de recargos y multas respectivas a ciertos contribuyentes, también contenido en el documento presentado por el Ejecutivo. Adicional a ello, encontraremos artículos no menos relevantes, con temas como el aguinaldo para este año y sus implicaciones laborales, fiscales y de seguridad social, los requisitos de los comprobantes fiscales que debemos considerar para el cierre anual, el decreto para la importación definitiva de vehículos usados, el aviso del SAT para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 847 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Tenemos varias preguntas, algunas tienen el nombre, pero voy a evitar el nombre precisamente por respeto a la persona y la pregunta, ¿no? Buenas tardes, soy odontólogo titulado, he estado trabajando en una clínica dental desde hace un año. No cuento con contrato, perdón, pero sí tienes contrato, es verbal. Sí. Uh-huh. No tengo seguro médico, no tengo ningún derecho laboral, falso. Uh-huh. Mi contratación fue verbal, sí, hay un contrato, la Ley Federal del Trabajo y aquí la eminencia nos puede decir hasta en qué artículo está. Mis días laborables son de lunes a miércoles y fines de semana. No cuento con descansos ni pago de horas extras. El horario laboral es de 12 horas al día, de lunes a miércoles y fines de semana. Muchos de mis compañeros egresados de la Facultad de Odontología de la UNAM están en la misma situación. ¿Qué puede hacer? ¿Que te busque, no, Baltasar, o que nos busque a cualquiera de los tres? Mira, desde luego que el turno de trabajo semanal son 48 horas. Ahora, yo no te estoy poniendo una pistola para que te vengas a contratar conmigo. Estamos llegando a un acuerdo y el contrato es al acuerdo de las voluntades. Si me trabajas menos de 48 horas a la semana, pero divididas en esas circunstancias, porque son mis necesidades, si te puedes adaptar, bien, si no... Busca otro trabajo. Pero las prestaciones sí están, porque el contrato es verbal. Claro. Es correcto. ¿Sí? Hay una relación de trabajo. Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todo eso, hay una relación y yo tendré que darte las prestaciones de ley. Seguro social. Correcto. Aguinaldo. Prima vacaciones, prima vacacional. Prima dominical, si dice que prima dominical si trabajo los domingos. Ahora, depende para quién esté trabajando, porque resulta que más de una delegación política está haciendo ese tipo de labores. Y mira, las delegaciones políticas no es que tengan que tener un tratamiento distinto, pero hace lo que se les pega la gana.
Así es, pero ¿podría yo demandar laboralmente? Laboralmente, y hasta ahí llegaste. Me puedo ir a la Junta de Conciliación, bueno, a los tribunales, a los juzgados de conciliación y presentar mi caso, y el contrato va a tener las cláusulas que yo diga, porque mi patrón tendrá que demostrar. La carga de la prueba es para el patrón. Que lo que yo digo no es, que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Oye, y ahí también comentarle, ¿no? Que si ese patrón tiene cierto tipo de obligaciones, no solamente con él, sino también, por ejemplo, con el fisco, ¿no? Si él está pagando realmente sueldos y salarios y que no esté simulando el pago de sueldos y salarios, esta persona debe de tener un recibo de nómina que seguramente o se lo dan de manera impresa o le llega a su correo electrónico o lo puede descargar en el portal porque le dan un comprobante fiscal digital por internet de la nómina. Entonces, tiene elementos para demostrar esto. Lo más feo que podría estar pasando en su situación es que estén simulando y que haya un como contrato verbal, que según te estoy dando sueldos y salarios, pero no te tengo dado de alta en el Seguro Social, a lo mejor te estoy pagando todo en efectivo. No dejo ningún correo donde te doy órdenes. Claro, no dejo nada. Checas reloj, entonces, no hay reloj checador. Pero si hay algún elemento para demostrar la subordinación, como que estoy en las instalaciones ahí prestando estos servicios, tengo un horario, a lo mejor me hacen registrarme en una libreta, pues se van convirtiendo en elementos. Entonces sí creo que debe de asesorarse con un muy buen abogado. Ahora, esto de abogado pudiera ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Eso lo vas a buscar en San Google. Sí. O San Google ayuda mucho. Sí, que además el Papa ya dijo que Google era San Google. Entonces, cuando escuché al Papa decir que era San Google, dije, ya está santificado. No sé cuándo hicieron la beatificación, pero ya está. Ben nos señala que qué interesante tema, que le surge una pregunta, que quién está asesorando a los diputados y senadores y si estarán conscientes del tremendo efecto que puede esto provocar. Mira, supuestamente ellos tienen un presupuesto, cada uno, para que reciba asesoría de un profesional. Hay gentes que sí lo utilizan, pero el problema es que no están capacitados. Sí, claro. O si lo están, a los diputados no les hacen caso en la comisión que le corresponda. Es decir, todo va a depender de la línea. Yo te lo platico porque hace unos 20, 25 años la Cámara de Diputados me propuso convertirme en asesor, pero de a gratis. No, gracias. No. Gracias. Héctor Pérez, ¿qué pasaría si el 20 de diciembre publican en el diario oficial de la Federación que el aguinaldo es de 30 días? Pudiera ser fantasioso, eso es fantasioso. Irreal. Irreal. Una de mis nietas, 11 años, le digo, oye, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? Mira, abuelo, primero hay que definir qué es ciencia y luego lo que es ficción. Si me dices que la película está clasificada como ciencia ficción, sin duda tendrá algo de ciencia. Pero si no, no la veas. Son babosadas. Y mira que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. A mí también me encanta. Porque además futurean y muchos de eso se ha convertido en realidad. Claro. El viaje a la luna. No, hombre, olvídate del fondo del océano allá. Así sí. es. Pero bueno, ya tenemos las preguntas que nos han hecho. Vamos a regalar 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. A las primeras 4 personas que nos contesten en las redes, ya no estamos recibiendo las respuestas por teléfono, ya en redes, es que nos digan algo que dijo el maestro Álvaro, que lo dijo muy bien. ¿Cuál es el fundamento legal del aguinaldo? Nada más, con eso. Las primeras 4 personas que nos digan cuál es el fundamento legal del aguinaldo se van a llevar una suscripción por 6 meses a la mejor revista. Además, tú eres la primera y eres el dueño, no el dueño porque el dueño es la UNAM, pero el creador del concepto fuiste, mi querido Fui Te digo que es tan antiguo, claro. que hasta Consultorio con el fundador, sí, él se le ocurrió en un día, dijo, ¿por qué no crear una revista de fiscal que ayude a los profiscales? Y un programa de radio que se llame Consultorio Fiscal. Sí. Sí, fueron momentos, pero todos son cíclicos. Claro, pero además es una mejor herramienta. Claro. Es una herramienta que cualquier profesionista debe tener en su escritorio virtual porque la revista es digital. Claro. Para consultarla. Y además ahorita hay muy buenos análisis acerca de estas propuestas del paquete económico, entonces si se quieren como que enterar de viva voz de todos los articulistas que las conforman, de sus opiniones respecto de estas pequeñas propuestas de cambio de... Pero les voy a decir una cosa, todos los que escriben y escribimos ahí, de una u otra forma, a lo mejor no en las aulas, pero hemos aprendido de Baltasar Feregrino. Claro. Gracias, amigo. Hasta el maestro Milla, que es otro de los veteranos de edad. Sí.
Saludos al maestro Milla y a todos los maestros de la facultad y a los articulistas de la revista de Consultorio Fiscal. Se van a llevar una muy buena herramienta para trabajar esta revista de Consultorio Fiscal. Estupendo. Bien, hablando del aguinaldo, Baltasar, dejamos una pregunta en el aire antes de la pausa. ¿Qué pasa con esta distorsión que se está creando? Tú me vas a pagar 15 días de mi sueldo, salario mínimo, de aguinaldo. Si yo multiplico 15 días de salario mínimo y lo comparo con 30 UMAS, pues resulta que 15 días de salario mínimo es más que 30 UMAS y entonces ¿me vas a cobrar impuestos sobre la renta sobre mi aguinaldo, Baltasar? La respuesta es sí, aplicando la ley en toda su extensión. Si no, de otra forma estaría yo violando mi responsabilidad en ese sentido. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación implica que es responsable solidaria del retenedor y no lo hiciste correctamente, entonces tú me que pagas lo vas a pagar, el impuesto. ¿cierto? Pero entonces, fíjate, hay un problema. ¿Qué pasa cuando mi patrón me haga el ajuste anual? Porque al recibir un salario mínimo todo el año, que no me retuvo, y ahora tener además un aguinaldo que tiene una parte exenta y una parte gravada, ¿qué va a pasar en la declaración anual, Balta? Porque voy a aplicar una tarifa anual, y en esa tarifa anual voy a decir todos los sueldos, más un aguinaldo, menos la exención del aguinaldo, me va a dar una basecita, y voy a aplicar la tarifa anual. Bueno, primero tienes que aplicar a ese aguinaldo, a esa compensación extraordinaria, una disposición de reglamento. En el reglamento justamente te da cómo vas a calcularlo, extrapolarlo. 174 del reglamento. Entonces vas a aplicar esa disposición para que el impuesto no sea tan alto, porque si le sumas al ingreso mensual la parte gravable, el impuesto que le vas a retener es muy alto. Y claro, entonces al momento de extrapolarlo con el cálculo anual le va a quedar un saldo a favor. Sí, claro. Entonces esas serían las consecuencias. Ahora, para el patrón advierto que ese aguinaldo exento no es deducible al 100%. Es otro problema. 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. 28 fracción para adultos. 3X. Entonces, eso no sería deducible en la parte exenta. O es el 47 o el 53. Pero depende de cada uno de los patrones de cada y sus uno prestaciones. De los patrones, correcto. Del incremento de que hayas aumentado prestaciones, las prestaciones del año exentas pasado de los trabajadores. No, bueno, entonces se complica cada vez más. No, el calcular impuestos no son enchiladas. Déjame decirte que esto implica estar estudiando constantemente. Escuchar consultorio fiscal. Claro, y podemos no ser coincidente en los criterios tuyos o los míos. Como por ejemplo, a estar pensando que lo que yo opiné hace un momento con respecto a la persona que se fue en embarazo a 90 días, tú dices, no, momento, si ya su salario integrado incluye el aguinaldo. La parte proporcional del aguinaldo de esos 90 días. Y el seguro social en su dotación que le da el equivalente al 60% de su salario, ya incluye el aguinaldo. O en maternidad, que fue el 100%, le pagó el 100% de esos 90 días, correcto, más el 100% del aguinaldo de esos 90 días, más el 100% de la prima vacacional equivalente a esa antigüedad por esos 90 días. Entonces podríamos no necesariamente coincidir. ¿Y qué tanto es tantito le pondremos al patrón? Mira, el pagarle a la persona que se fue por maternidad representó 300 pesos, 500 pesos. Tú decídelo. Pero a mí lo que me gusta es decirle al patrón, tú tomas la decisión. Hay muchas posturas. Yo contador, yo jefe de recursos humanos. Por ejemplo, en el tema de ahorita que hablábamos de cuando las personas que perciben salarios mínimos, habría el que puede llegar a interpretar y decir, oye, el salario mínimo se supone que está exento de toda retención. Si yo percibo solo salarios mínimos, no tendría que haber una retención. Así es, pero el aguinaldo resulta que ya rebasa la exención del artículo 93, entonces caigo en la exención por ganar salario mínimo o en la exención del aguinaldo. O sea, esto se ha venido distorsionando. Por ahí yo publiqué hace algunos meses un artículo muy largo, nada más me aventé 45 páginas de la revista, donde hice un análisis. Un análisis de la trayectoria del por qué el subsidio, cuando desapareció el subsidio, por ahí de mayo, junio lo publiqué, que
que desapareció el subsidio y el presidente de la República en ese entonces creó un nuevo subsidio que el 1 de enero se muere. ¿Por qué? Pues ya rebasó los montos del subsidio y se esperaron hasta el 1 de mayo en el año 2024 para esto, y no sé si la presidenta decida esperarse hasta el 1 de mayo otra vez o publique un subsidio, porque se está generando una distorsión y vale la pena corregirla. Mira, yo creo que no va a suceder eso, porque las necesidades del gobierno federal en su presupuesto de egresos le ha venido quitando. Oye, ¿y acá cómo le ponemos? Pues no de subsidio. No de subsidio. En el presupuesto de ingresos. No de subsidio a la gasolina como se venía manejando. Entonces, si te das cuenta, esto de no reformas fiscales, pues es una fantasía. Pero estas no reformas fiscales, mi querido Baltasar, $42 para cada extranjero que visite el país entrando por un crucero. Bueno, en la Ley Federal de Derechos. Correcto. Ahí está solamente que van a suceder que los barcos, los cruceros, ya no van a llegar a Cozumel, creo. Pero te voy a poner un caso, Baltasar, porque conozco algunas gentes que trabajan en esa área, y me decían, Salvador, tenemos vendido todos los cruceros hasta agosto. Del próximo año. Ya están vendidos y pagados por los clientes. Y ahora le voy a decir, tienes que pagar $42 por desembarcar en México, o pues de plano no bajas en los puertos de México. Pero habría que leer muy bien cómo está la Ley Federal de Derechos, porque entiendo es por todos los pasajeros que lleguen. Así es, desembarques o no desembarques. Pero si no desembarco, pues entonces no va a haber clientes para todos los negocios que viven alrededor y el turismo de la zona. Pero es que no les lubrica adecuadamente. No. Están tan desesperados por incrementar el presupuesto de ingresos que están cayendo en los horrores. Pero entonces esto lo deberían de haber mandado para el siguiente año. Ok, te lo pongo, pero entra en vigor después de agosto, por decir algo. Sí. ¿No? Para que ya contemples que los que vengan les cobres este derecho, porque si no lo van a tener que pagar las navieras y entonces va a haber un problema económico. Claro, económico, laboral, la gente se va a quedar desempleada y entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, o como los incrementos del salario mínimo que pues en un momento dado puede ser que, pues sí, yo gobierno estoy viendo porque ganes más. Loable, perfecto. No me opongo al incremento del salario mínimo y que los trabajadores ganen más. Pero hay que considerar que un gran porcentaje de los patrones de este país son microempresas y no sé si puedan soportarlo. O darles la deducción completa, o sea, ayúdales con algo, no les limites la deducción, o sea, si ya quieres como que incrementar esta carga, pues ayúdalos fiscalmente con un poquito para que no ahí les estaba pegues, el subsidio, ¿no? Pero como bien dice pero... Baltasar, no tenemos ese Oye, el decreto también es zona fronteriza, ¿lo irán a reactivar o no? Porque también se vence el día 31, el 8% de IVA se vence el día 31 de este año. Claro, yo pienso que no lo van a renovar. Por mi razonamiento, advierto para dar un contexto a nuestro público ciberescucha, el subsidio al IVA es que representa el 50% de no pago del IVA, o sea, el 16 se convierte en un 8 para la zona fronteriza. Las norte y la sur. La norte y la sur, así es. Ahora, hay que estar atentos para los que estén en esas zonas. Ok. Regresemos con nuestro tema de aguinaldo porque estamos tocando muchos temas, pero es por el día, la situación que se está presentando. No, es que está muy surtido, güey. Está muy surtido el programa, así es. Pero bueno, platicamos de aguinaldo y dijimos que el aguinaldo es a más tardar el día 19, son 15 días mínimo. ¿Qué pasa, Baltasar, si yo he venido pagándoles 45 días de aguinaldo en los últimos 5 años a mis trabajadores? Muy buena pregunta, porque en este caso, pues ya son derechos adquiridos, dijeran los trabajadores y dijeran los legisladores en materia laboral. De tal suerte que si vienes pagándole 45 días, vas a tener un problema si lo reduces a 15. Vas a tener un problema si lo reduces a 15, no puedes reducirlo. No puedes reducirlo, salvo que reestructures la empresa, nos vamos a quedar con inteligencia artificial. Saludos. Y se van todos, y les pagas su indemnización y vámonos. Se acabó. Pero lo que sí podrías hacer es a lo mejor dividir el pago de la parte, o sea, pagar un cachito antes, de a lo mejor a inicios de enero y otro cachito de estos 45 días. A lo mejor pagaste una parte en noviembre para el Buen Fin, una parte en diciembre y otra parte en enero. Así lo hace el gobierno. Así lo hace el gobierno, en la UNAM, así recibimos el aguinaldo. Para que no te pegues de todo el golpe de manera directa, ¿no? Así es, ya tenemos 1, 2, 3, ya están los 4, Enrique Guzmán
felicidades. Fíjate quién se lo está llevando, pero no es el mismo Enrique Guzmán. Carlos Arón, Israel del Río y Arisbet Betancourt se llevan la revista de Consultorio Fiscal. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Tenemos más gente que nos los contestó, Claro, pero dijimos que los 4 tienen que ser muy veloces como nuestro velocista de DC Comics, como Flash, tenían que haber contestado muy rápido. Muy rápido, desgraciadamente Israel, no era lo que preguntábamos, sorry. Ocitri, profesor Rotter, ¿en qué revista publicó su artículo de 45 páginas? En la revista de Consultorio Fiscal. Debe haber sido por ahí de mayo o junio, no recuerdo exactamente en qué número, pero si tienes la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal la puedes buscar. Mayo o junio está un análisis muy largo de por qué no debería de haber desaparecido el subsidio y por qué hoy deberíamos de tener un subsidio. Pero bueno, es opinión personal basado en los antecedentes. Nos pregunta Héctor Pérez, ¿qué pasa si el trabajador viene de renunciar de un trabajo donde se le aplicó la parte del aguinaldo exento y ahorita ya labora con otra empresa, le debe aplicar nuevamente? Sí, el tema es que la exención lo que le está repercutiendo es que él no genere un pago de impuestos, ¿no? Si en el 93 dice pues que está exento 30 días. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista lógico y económico, solamente te podría aplicar una vez la exención. ¿Por qué? Porque si te la vuelvo a aplicar otra vez, el patrón la vuelve a aplicar cuando él presente su declaración anual, la base va a quedar una base alta y le va a salir un pago de impuestos. Básicamente cuando nosotros aplicamos la exención y usamos la opción de reglamento, lo que buscamos es que aritméticamente, si un trabajador tiene como que salario, el mismo monto cada mes y el mismo monto de aguinaldo y aplicamos el 174 del reglamento, ya una vez que le aplicamos la deducción, es que a nivel anual quede pues tablas, ¿no? Ya se aplica deducciones fiscales o otro estímulo fiscal, pues les da un saldo a favor. Pero pues suele pasar, ¿no? Suele pasar que luego no le comunicas por escrito o no le avisas, ¿no? Que, oye, ya me afectaron la exención, pues a veces por obvias razones, por temas de no control con el trabajador. Pero yo soy de la opinión que solamente la exención se tendría que aplicar. Al momento de contratar al trabajador, yo le debía haber preguntado si ya le aplicaron esta exención para no aplicarla. Pero si se le aplicó, este trabajador tiene obligación de presentar declaración anual. Yo no le voy a hacer ajuste anual. Y entonces, al aplicarle una doble exención, cuando él presente su declaración anual, la plataforma le va a aceptar una vez y le va a generar impuesto a favor. A cargo en el mes de abril. Valdría la pena mejor no aplicarlo y ya que quede tranquilo. Ya que quede, así es. Arisbet Betancourt nos pregunta que cómo la van a contactar. Por favor, Arisbet, y a los que se ganaron la revista, si nos pueden dejar ahí en la plataforma, o si no quieren hacer público su dirección de correo electrónico, pueden asistir al edificio E, primer piso de la Facultad de Contaduría y Administración, no en la planta baja, el primer piso del edificio E de la Facultad de Contaduría y Administración. Aquí ya anotaron quiénes son los que se llevaron la revista, para que ustedes ahí lo pregunten, ¿no? Por el programa. Con mucho gusto. Y ahí ellos ya saben quiénes son y les van a dar su suscripción. Se dan una vuelta a la Facultad de Conta, entonces. Pueden visitarnos, perfecto. Antes del día 12, porque pues después del 12 creo que ya no va a haber nadie. Vamos a hacer el Maratón Guadalupe Reyes. No, creo que sí trabajamos el viernes 13, creo que sí. Pero bueno, pues no lo dejen hasta entonces. Visítenos en la facultad o, si no les importa, poner ahí en la plataforma en donde está su dirección de correo electrónico, les hacen llegar su suscripción. Estrella Solano duda, maestros, los de $48 por turista ya fue aprobado o está en proceso. Gracias de antemano. Tristemente ya fue aprobado en Cámara de Diputados, ya fue aprobado en comisiones en el Senado. Yo creo que mañana subirá al pleno del Senado y no veo que le echen para atrás. Ojalá el Senado en el pleno hiciera conciencia de lo que está sucediendo con la industria y dijera, sí, pero esta disposición entra en vigor. Perdón, esto es propuesta personal, es sugerencia. Ojalá y digan, entra el 1 de agosto, ¿no? O el 1 de septiembre, porque creo que las navieras ya tienen vendido. Exacto, ya. Todo, pero bueno, si no vamos a generar un problema.
Israel del Río me dice que el artículo 151 del reglamento menciona otra exención distinta a la del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta para el aguinaldo. Mi querido Álvaro, creo que finalmente va con lo mismo, ¿no? Son 30 días de salario mínimo, mencionan, pero esto se tiene que combatir a la UMA. Sí, no cambia el procedimiento, parece que no, pero es el mismo, en el fondo es lo mismo. Así es, en el fondo finalmente es lo mismo. Ya tenemos aquí alguno que puso su correo de las personas que ganaron, excelente. Vamos a seguir, tenemos unos cuantos minutos de programa todavía, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de que en ese tiempo que nos quedan como 5 minutos de programa, comentarlo. Bien, ya nos dijo el maestro Baltasar que no nos podemos ir para atrás. La Ley Federal del Trabajo es la única que conozco que tiene la costumbre como forma de interpretación. Y la Corte dijo algo al respecto, ¿no, mi querido Álvaro? Dijo que si son 3 veces seguidas, ya se convierte en ley para ese... Sí, ya es como un derecho adquirido para los trabajadores. O sea, eso al final del día es una ley muy proteccionista porque la subordinación, quien tiene como que llamémosle así, el sartén por el mango es el patrón, ¿no? Entonces esta ley va a buscar precisamente que no haya una vulneración a estos derechos laborales, ¿no? Imagínate que el patrón juegue con esta buena voluntad de los trabajadores y que les diga, pues 1 año te doy esta prestación, pero al siguiente te la condiciono, no, a ver, mis condiciones laborales tienen que ser claras y precisas. ¿No? Dice que la costumbre se hace ley, pero la costumbre es cuando se dan 3 sucesos seguidos en el mismo sentido. Okay. Entonces, si yo he pagado los últimos 3 o 4 años, 30 días o 45 días, y hoy no estoy en una posición económica de pagarlos, qué pena. Sí, porque ya tienes que erogarlo, o sea, ya diste ese derecho a los trabajadores y ahora lo tienes que cumplir, porque si no, entonces los trabajadores y con justa razón van a hacer sus manifestaciones, van a poner la bandera del Atlas seguramente en la empresa y van a empalmar a la huelga y a reclamar sus derechos laborales. Reclamar sus derechos, así es. Quedamos que tiene que ser a más tardar el día 19. Sí. Se me ocurre ahorita la pregunta que nos podría hacer nuestro público. ¿Qué pasa si lo pago el 20? ¿Me podrán multar la autoridad o...? Pues es que en teoría hay una multa, pero pues hay muchos, y yo conozco muchos patrones que los pagan el día 20. No habrá ningún problema si justamente cae ese aguinaldo el día 20, y obviamente si no fue el trabajador, porque hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en donde... Yo podría estar el día 20 en la mañana a las 8:30 formado para ir a pedirlo, pero si ya llega y dice la Procuraduría, oye, ya revisaste tu cuenta bancaria, pues es que ya cayó el aguinaldo, bueno, entonces ya no habría algo que perseguir. Porque si hay una multa, creo que son de 500 a 5,000 UMA. Entonces es una de las multas. Puede ser una multa muy cara. Muy onerosa para Clara los Pascual, patrones. Buenas tardes, maestros. ¿Cuál sería el fundamento de poder pagar el aguinaldo en diciembre y la otra parte en enero? Bueno, en la iniciativa privada se tiene que pagar antes del 20. Entonces, antes del 20 tú tienes que pagar los días del aguinaldo, ¿no? Los 15 días de aguinaldo. En la iniciativa en los trabajadores del Estado sí lo dividen en 2 partes, una parte en enero y otra parte en diciembre. Hay que aclarar que la Ley Federal del Trabajo señala que las prestaciones son indivisibles a menos que al momento de dividirlo cada parte sea por lo menos igual al mínimo. Entonces, si yo pago 30 días de aguinaldo, puedo dividir el aguinaldo 15 días en diciembre, 15 días en enero. Pero también señala que tiene que ser a más tardar el 19 de diciembre. Hay algunas empresas que acostumbran pagarlo el 19 de noviembre o 17 por el Buen Fin. Para 15, darles solvencia económica. Pero ya está pagado y lo pagué los 15 días. Le di 15 días. En noviembre y ya no tengo que pagar nada en diciembre. Pero sí se puede dividir siempre y cuando cada parte divisible sea igual al mínimo. Sí. Ejemplo, vacaciones. Puedo yo como patrón decirle, no te vas a ir 30 días. Porque pues 30 días juntos me dejas sin alguien que me ayude. Entonces te voy a dividir tus vacaciones en 2 pedazos de 15, sí. Válido. O en uno de 12 y uno de 18, válido. O sea, inclusive aquí me he visto patrones que dicen, oye, dice que lo tengo que pagar antes del 20. ¿Qué pasa si yo decido pagarles un día de aguinaldo cada mes porque me sale muy caro? Decimos, si lo ves muy literal, dices... pues estás cumpliendo, pero no era el espíritu que buscaba el aguinaldo, ¿no? Buscaba de cierta manera que llegado a estas fechas, pues tuvieran esta gratificación, esta capacidad económica de toma este dinero para pues precisamente poder erogarlo, ¿no? Hay muchos que lo hacen, pero bueno, es muy complicado. Nos pregunta Héctor Pérez que si tenemos algún canal de WhatsApp
o de Telegram para donde publiquen artículos para unirse, no. Pero suscríbanse a Consultorio Fiscal, la Que se verdad que suscriban a vale mucho la Fiscal, pena la vale revista, la verdad. pena, así Y es. pueden consultar revistas publicadas de años anteriores. Y hay mucho muy buen material ahí. Hay para muy buen empalpar. material, así es. Álvaro, Bueno. no me queda más que agradecerte. Con gusto, maestro. Baltasar Ferrerino también, gracias a Gracias. ambos. No, Gracias con gusto, por con su gusto. participación el día de hoy. Y yo me despido porque este es mi último programa del año. Ok. La siguiente semana es el último programa en vivo. Ya los siguientes programas son grabados. Viene la maestra Susana Mireles, creo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles por su atención. Eso es todo por hoy. La siguiente semana con la maestra Susana, Panorama Económico 2025, director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el doctor Armando Tomé González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, Nezahualcóyotl Coyotjara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Carlos Castellano, Alexis Romo, Daniel Cruz y Mario Cabanzos. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universidad de la UAD. Hasta la próxima, muy buenas tardes, buen provecho, feliz Navidad, feliz año. Se despide su amigo Salvador Otero Banel. Nos escuchamos, si Dios quiere y la UNAM nos deja, el próximo año. Consultorio Fiscal. Radio.